Buenas noches. Hoy les voy a pedir no solo que me acompañen, sino que además se pongan en la siguiente situación. Cae la noche, ustedes van con su coche por una carretera solitaria, una carretera secundaria, y la imaginación hace que empecemos a dibujar extraños pensamientos. En ocasiones, y solo en ocasiones, estos extraños pensamientos se convierten en terroríficas realidades. Y es que son muchos los cordobeses que aseguran haberse encontrado en situaciones demasiado extrañas en la carretera. Muchas de ellas serán seguramente fruto del cansancio, de la monotonía de la ruta, pero también hay otras para las que todavía no hemos encontrado ningún tipo de explicación lógica. Esta noche contaremos con testimonios de personas que van a contarnos aquí lo que han vivido mirando a la cámara, como estamos haciendo ahora mismo, y también uno de ellos será el de un ilustre cordobés, un escritor, un poeta de nuestra tierra, que va a contarnos aquí la experiencia que vivió una noche de difuntos. Por eso les pido que no se muevan de su asiento, porque aquí empiezan los encuentros en la carretera. Para los más escépticos, los fenómenos paranormales solamente le ocurren a personas sin formación o de bajo nivel cultural. Sin embargo, esta noche tenemos un invitado ilustre, un invitado totalmente de excepción, que probablemente va a desmontar este argumento a este tipo de personas. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, José Manuel. Alejandro López Andrada nace en 1957 en Villanueva del Duque, en Córdoba, localidad de la que es hijo predilecto. Su currículum es larguísimo, aquí no nos podemos extender demasiado, aunque destacaré que es autor de numerosas obras poéticas y numerosas novelas. Además posee decenas de premios literarios, como el Premio Hispanoamericano de Poesía Rafael Alberti, y en la actualidad es miembro de la Real Academia de las Letras de Córdoba. Incluso una de sus novelas, El libro de las aguas, es llevada al cine en 2008. Bueno, pues además de todos estos reconocimientos por su obra, Alejandro lo que es sobre todo es una persona clara, concisa y que habla sin tapujos, que si quiere contar la verdad lo va a hacer. Por eso ha venido esta noche a ayudarnos, va a estar esta noche aquí con nosotros, compartiendo con nuestros amigos, con los que estáis ahí detrás, esas experiencias que a él le han sucedido, y una de ellas en concreto está muy relacionada con el tema de esta noche, con las apariciones en carretera, y que probablemente a él le cambió en cierta forma su manera de ver las cosas. Bueno, pues Alejandro, ya no hablo yo más, te toca ahora a ti. Alejandro, cuéntanos, ¿qué os ocurre esa noche de difuntos del año 2002? Bueno, pues fue una experiencia auténticamente paranormal, sobrecogedora, pero no sobrecogedora en cuanto al miedo. Yo no tuve esa sensación en ningún momento, pero sí de algo que se te escapa de la realidad, algo que se te escapa de tu vida cotidiana. Íbamos mi hija, una chica que había de intercambio estudiante, que era una chica irlandesa, y yo, y la iba a acercar a la localidad de Alcaracejo para un autobús, que había una excursión para Mérida, recuerdo, del Instituto de Enseñanza Media de Pozo Blanco. Y nada, salíamos de mi calle, llegamos a la carretera que va de Hinojosa del Duque a Pozo Blanco. Y cuando llegué al stop para girar hacia la derecha, para la carretera, dirección Pozo Blanco, miré hacia mi izquierda y a unos 100 metros o quizá algo más, vi una silueta gigantesca, la silueta de un monje con una capucha que venía avanzando, prácticamente flotando, levitando sobre la carretera. Yo no dije nada, me callé. Seguí un rato así como paralizado, intentando que se fuese aproximando a nosotros, y entonces ya mi hija Rocío dice: bueno, papá, ¿tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Y yo no respondí: ¿qué es lo que ves tú, no? Y me dice: pues no lo estás viendo, dice, una silueta gigantesca, una especie de monje que viene para nosotros, ¿no? Digo: ah, pues sí, que es verdad. Ya le dije yo quería comprobar si lo estaba viendo yo o era
una visión compartida, era algo que estaba ahí real y palpable. Efectivamente era real y palpable, porque miré hacia atrás y la chica que iba detrás del copiloto, detrás de mi hija, que era la chica irlandesa, estaba con una cara horrorizada, una cara de pánico, no olvidaré la mirada, los ojos desencajados, y claro, porque la muchacha estaba viendo algo que no podía comprender ni asimilar, y la verdad que así fue como ocurrió. Estuvimos durante prácticamente unos 5 minutos, porque esperé a que esa figura que venía lenta, levitando, flotando por el centro de la carretera, se aproximara pues desde los 100 metros, más de 100 metros que estaba, hasta prácticamente unos 10 o 15 metros, y ya cuando ya vi perfectamente que era una silueta de 2,5 metros, como la silueta de un monje con su capucha y tal, pero pudimos distinguir claramente que no tenía rostro, y eso fue lo que más miedo me dio, ¿no? No tenía rostro, ¿no? Se veía la capucha, pero no Sí, se sí, veía sí, una cara debajo, ¿no? Nada, no se veía cara. Además, por el tamaño no podía ser una persona disfrazada, ¿no? No, que va, estamos hablando de 2,5 metros, y veíamos perfectamente que no iba tocando el suelo, unos 20 o 25 centímetros del asfalto, sin tocar. Y luego debajo, luego lo comentábamos mi hija y yo, es verdad, tenía como si hubiera una especie de ventilador que ventilase, porque su túnica se iba moviendo con el aire, ¿no? Y aire no hacía en ese momento. Un ser vaporoso y desencarnado, porque luego desaparece, o cómo... Bueno, yo cogí y ya torcí hacia mi derecha de una manera muy lenta, podría ir el coche unos 15-20 kilómetros muy despacito, esperando a ver qué hacía esta silueta. Yo vi que seguían avanzando, pero de pronto vi una luz de un coche que venía de dirección de Hinojosa, también Pozoblanco, y que venía detrás de la silueta. La silueta se veía perfectamente sólida al contraluz, pero yo, que tenía que tomar una pequeña curva para salir del pueblo, resistí y digo, bueno, voy a ver qué ocurre. Y pude ver a través del retrovisor como yo esperaba que esta silueta, este monje saltase por los aires. No, el coche que venía atrás lo traspasó literalmente, y esa silueta, que era sólida, se deshizo en la nada, desapareció. Tú, Alejandro, te quedas un poco a la expectativa porque al principio te lo tomas con escepticismo, ¿no? Claro, no me lo podía creer, pero hasta que vi que era una silueta compacta y real, que no era ningún holograma ni ninguna visión fantasmagórica, era una cosa tan real y tan sólida como, pues, no sé, como esta misma mesa o esta jarra esta taza que tenemos delante. Parecía como si lo pudieras tocar, ¿verdad? Claro, era tangible perfectamente. Y después de estos instantes, o mejor dicho, antes, porque normalmente sabes que las teorías que hablan sobre fenómenos paranormales hablan de una serie como de señales, ¿no? O bien puede venir precedido de un olor extraño, de un descenso de temperatura. En vuestro caso, ¿tenéis alguna señal antes de que se produzca este encuentro? Pues simplemente un silencio sobrenatural grandísimo, y una paz muy grande, un sosiego infinito, como si se hubiera la sensación que se detiene el tiempo. Ya está viviendo fuera del tiempo, así el tiempo no transcurre. Esa fue la sensación. Una paz, una tranquilidad, y no tuve miedo ninguno. Simplemente quería adivinar qué era eso, que era inexplicable, pero nada más. Hay más casos en los que personas que han vivido este tipo de fenómenos, por ejemplo, abrimos hace unos días nuestras vías de contacto para que los espectadores nos mandaran sus propias vivencias en la carretera, y son varios los casos que tenemos en los que la persona parece como si no hubiera pasado el tiempo, durante ese espacio. Totalmente. No hubiera pasado el tiempo. Han hablado con su mujer, quizá por teléfono, y luego cuando le han vuelto a llamar, después de haber ocurrido eso, le dice la mujer que no, que acaba de pasarle. Tenemos algún caso en que la mujer asegura que le acaba de ocurrir. Y te iba a preguntar también, supongo que tú, desde tu punto de vista escéptico al principio, tratarías de investigar, ¿no? de hacer algún tipo de investigación, a ver qué es lo que podías haberte encontrado. ¿Tienes alguna hipótesis? ¿Has descubierto algo? No, yo simplemente pensé, digo, lo mismo algún monje que hubiera antes en el pueblo, algún cura antiguo con sotana o algo. Lo pensé en un principio, pero luego deseché esa idea porque no le encuentro ninguna explicación ni lógica posible, ¿no? ¿Alguna iglesia cerca, algún monasterio, ahora o antes? No. Bueno, justamente frente está el paseo que va hacia la ermita, que decían que era de los monjes templarios, era de los templarios, dice que en la ermita, dice una de las teorías, pero la ermita queda como a 1 kilómetro así de ahí. Pues estábamos dentro del pueblo, acá en la carretera que atraviesa el pueblo, ¿no?
Alejandro, en esta zona del Valle de los Pedroches parece que se repite continuamente la aparición de un encapuchado, de una figura fantasmal que parece que por allí es conocida como la maranga, ¿no? Bueno, pero eso no lo relaciono yo tanto con esto, porque la maranga se llegó a comprobar que era gente que se disfrazaba antaño, pues alguien que tenía una relación fuera del matrimonio, que no era legal y tal, y por los callejones, por las afueras, en la zona en semipenumbra, se vestía como de fantasma y tal para asustar y que lo dejaran entrar. Y esa es la leyenda que había antes. Lo que sí es verdad que vivimos unos amigos y yo cuando teníamos 13, 14 años, fue una visión parecida a esta, íbamos por la noche con una escopetilla de plomo, cazando pájaros y con la linterna alumbramos y había una silueta que venía hacia nosotros también, así vaporosa, era algo irreal. Y me acuerdo que cargamos la escopeta, le disparamos varias veces y seguía avanzando hacia nosotros, como la película esta de los zombies, que no le hacen nada, la traspasaba y seguía venía hacia nosotros. Salimos corriendo despavoridos en aquella ocasión, dejé la escopeta, tiré allí, todos salimos corriendo. Y fue algo que nos traumatizó mucho porque, claro, pensábamos al otro día que si era algo sólido lo habíamos tenido que agujerear a tiros. Y aquello no se estremecía y aquello estaba a unos 20 o 30 metros de nosotros. Y era una silueta parecida a esta, pero aquella más vaporosa, ¿no? Y le tirábamos tiros y seguía avanzando hacia nosotros. Una escopetilla de plomo, teníamos el miedo de que si hubiera sido alguien que hubiera ido luego al cuartel de la Guardia Civil. Y bueno, pues anoche me acribillaron unos chavales del pueblo, estoy hablando hace ya 44, 45 años ahora de esto. Y bueno, fue una experiencia que estuvimos callados y yo lo recordé después, lo conté cuando estuve en el programa de este cuarto milenio de Ica, se lo decía a ellos, ¿no? Que fue una experiencia no semejante porque aquella fue terrorífica, allí sí me asusté, pero puede tener alguna relación. También aquello fue inexplicable porque luego no supimos nada. Por supuesto en el pueblo a nadie le dimos ningún tiro de plomillo ni nada y no sé, algo inexplicable también. Bueno, pues llamémosle maranga, llamémosle enlutado, lo que sí que es cierto es que Valle de los Pedroches es una zona con mucha leyenda y con mucha magia. De hecho, vamos a ver el siguiente reportaje que hemos preparado para recrear un poco, para ambientar todo esto que estamos hablando de las apariciones en carretera. Lo vemos a continuación. Cae la noche y la carretera se vuelve cada vez más larga y oscura. A pesar de que todos hemos conducido alguna vez nuestro coche por un paraje solitario, donde las sombras parecen dibujar extrañas siluetas, cientos de cordobeses guardan silencio sobre sus aterradoras vivencias. Entre ellas, la más popular en todo el mundo probablemente sea la de la chica de la curva. Espíritu atormentado de una joven que busca venganza en la misma curva donde sufrió su accidente mortal. Aunque se cree que se trata de una historia actual, esta leyenda evoca uno de los terrores más ancestrales del ser humano. En textos medievales ya aparecen historias de caballeros que subían a bellas damas en sus corceles hasta las afueras de la ciudad y que luego se desvanecían sin previo aviso. En la actualidad se presenta como una autoestopista que cuando es recogida por un viajero le avisa de que se aproxima una curva peligrosa, precisamente aquella en la que ella fue atropellada. En ese momento desaparece del asiento sin dejar rastro, aún con el coche en marcha. ¿Qué hay detrás de esta experiencia? ¿Es el subconsciente colectivo quien nos juega malas pasadas? ¿Por qué tantas personas a lo largo de todo el mundo aseguran haber entrado en contacto con este recurrente espectro? Bueno, pues ahí lo han visto, espero que les haya gustado y tratando de no desviarnos demasiado del tema principal, sí que quiero aprovechar la ocasión de tener aquí a un escritor ilustre, además me considero seguidor de Alejandro, para preguntarle por unos amigos tuyos, Alejandro, en tu pueblo, en Villanueva del Duque,
Esta mujer se llama Maricruz y parece que en su domicilio ocurren fenómenos bastante extraños, ¿no? Bueno, estuvieron ocurriendo bastantes años, así como 10 o 15 años, en que el hijo mayor, José Manuel, pues veía sombras al principio, luego ya él y el hermano llegaron a escuchar por la noche de madrugada, en torno a las 3 de la madrugada, golpeteos, puertas que se abrían, armarios que se abrían, correr por la habitación contigua a la suya, una habitación que había abandonada, una casa en una habitación que no vivía nadie, y una serie de cosas como cuchicheos, como objetos que caían al suelo, vasos que se entrechocaban entre sí, ¿no? Y la verdad que sí, que fue una cosa que dio mucho que hablar estos años de atrás, hasta hace muy poco, prácticamente hasta hace 2 años. Parece que el perro también llegaba a asustar a toda la familia porque parece que el perro veía algo, ¿no?, que los demás no veían, ¿no? Sí, el perro veía tanto que llegó a tenerle miedo a la casa y pudimos comprobar en una ocasión que el perro ya no entraba en la casa. Allí había algo misterioso, algo que a él le sobrecogía, miraba a los rincones y salía corriendo para atrás y no quería entrar. Y lo que sí puedo yo decir, certificar, que tuve la experiencia de pasar a esa habitación donde ocurrían los fenómenos paranormales y pasaba desde el pasillo, es decir, venía de una habitación que había una temperatura, vamos a suponer, de unos 12 grados, 13 grados, y pasaba a esa habitación y de pronto descendía bruscamente unos 6 grados, podía hacer unos 7 grados, así, casi la mitad, ¿no? Pasaba de 13 a 7 grados. Y eso era una percepción totalmente que te impactaba, ¿no? Porque veía que ya había un frío helador, cuando en las otras habitaciones, en el pasillo, pues había una temperatura normal en la casa. ¿Piensas tú quizá que los animales, porque a nuestros amigos sé por los correos que nos llegan que les interesa mucho esto de los animales, ¿qué opinas tú? ¿Crees tú que los animales son capaces de captar presencia que nosotros quizá no percibimos? Creo que sí, que los gatos y los perros, los animales tienen una sensibilidad especial y no sé, un sentido especial para contactar con lo invisible y adivinan presencia que nosotros no vemos. Y en el caso de este perro era verdad que se ponía nervioso, lo pude comprobar yo, los ojos de terror y salía que no pasaba, es decir, tú tirabas y el quería que tirar para atrás, iba con los pies a rastro, con las patas a rastro, perdón, porque no quería pasar a la casa, ¿no? Y mucho menos a las habitaciones de arriba, que era donde ocurrían todos los sucesos. Hace un par de semanas estuvo aquí con nosotros José Luis Márquez, miembro del grupo EPTA. Parece que este equipo de parapsicólogos os ayudó en este caso, ¿no? Bueno, a tu amiga Maricruz. Parece que fueron quienes dieron con el kit de la cuestión y parece que fueron los que consiguieron que se fueran esos fenómenos, ¿no? Bueno, es verdad, una del grupo de EPTA, una componente que es Paloma Navarrete, colaboradora también del programa Cuarto Milenio, pues estuvo con el equipo. Y la verdad que estuvo haciendo allí una especie de captación, una contactación, mejor dicho, y consiguió que el espíritu que era el que estaba en la casa, arriba, la habitación contigua, la de los niños, que era la habitación donde ocurrían todos los fenómenos paranormales, se fuese. Y era una mujer muy mayor que había estado viviendo allí, la inquilina anterior de la casa, y que se negaba, era un espíritu que se negaba a irse de allí porque estaba esperando una especie, no sé, encontrarse con su marido, que estaba en otra dimensión del más allá, una cosa de estas, ¿no? Y contactó con ellos, y la verdad que de alguna manera limpió aquella habitación, porque luego los chavales, los niños, no volvieron a sentir más ruido ni nada. Yo volví a pasar a la habitación, hacía una temperatura normal, como toda la casa, y aquello quedó tranquilo. Muchas personas no creen en el poder de estas mediums o de estas sensitivas, pero a ti parece que Paloma Navarrete en concreto te dio pruebas de que ella sí que ve cosas, ¿no? Totalmente. Es una mujer que no es ningún cantamañana de estos que salen anunciando, de los cuales me río muchísimo, pero esta mujer dio pruebas fehacientes, totalmente fiables, de que era real lo que estaba ocurriendo. Pues a mí personalmente me adivinó cosas que nadie podía saber, ¿no? De cosas curiosas que yo había percibido por otro lado, y claro que sí, que es totalmente una mujer que lo razona todo, pero porque lo ve con una naturalidad total, y ya digo, da pruebas fiables de que todo es cierto. En concreto a ti, creo que habló sobre un familiar tuyo, ¿no? Sin ella conocerlo, ni además un familiar que tenía rasgos distintivos a ti. Sí. Si quieres contárnoslo. Bueno, fue una cosa... Sí, familiar, que ocurrió, una anécdota, que habían desaparecido cosas que cambiaban de lugar y tal,
y entonces en mi propia casa, y ella me describió físicamente, pero dándome datos históricos y cosas personales de mi padre que nadie conocía, ¿no? De cosas de su vida, de su biografía, y me lo describió tal como era y me dijo que bueno, que están con nosotros, que son nuestros seres queridos, en mi caso me acompaña y bueno, y lo tomo con una total naturalidad y sin miedo ninguno, ¿no? Es que son otras realidades que el más allá toca también, conecta con el más acá, con nosotros. Te lo llegó incluso a describir, ¿no? Sin conocerlo. Sí, no, totalmente. Sin haber visto una foto. No había visto nada de una mujer que yo no había hablado nunca con ella, ni había visto a mi padre, ni había hablado. Me describió físicamente cómo era mi padre, me dijo cosas donde había estado trabajando, los años, la edad, todo, detalles que yo me quedé admirado porque, bueno, o te cuentan una historia de esa, alguien que no te conoce de nada y tal, y bueno, pues algo hay de esto, ¿no? Y pues, lo crees. Un mundo totalmente asombroso, el de las personas sensitivas y el de los medios. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu sinceridad, por tu honestidad, por tu valentía al hablar estos temas, al afrontarlos con esa mente tan abierta. Y bueno, sabes que gente tan auténtica como tú tiene su casa aquí para cuando quieras. Ya sabes que en PTV tienes tu casa. Muchas gracias, José Manuel. Antes de acabar, sí quería decir una cosa, que lo curioso de estos casos es que nunca se viven por ti mismo, ¿no? Es decir, estando solo, a nivel individual. Quiero decir, lo compartes. Lo que me ocurrió con mi hija y estaba también la otra chica, estábamos 3 personas, y lo que nos ocurrió de niños, de adolescentes, estábamos 4 críos y todos vimos lo mismo y lo vimos avanzar hacia nosotros, lo cual 4 personas no pueden estar equivocadas a la vez, ¿no? Cuando ves una cosa esa es porque es real, ¿no? En ese momento la está viviendo. Quería insistir un poco en esto, que son experiencias compartidas. Claro que no es algo que le haya pasado a una persona que está sola, quizás sugestionada, asustada, sino que cuando 4 personas o 3 personas en otro caso, y todos han visto lo mismo y tú no le has dicho yo he visto esto que has visto tú, sino que le has dicho que has visto tú y te ha respondido, te tienes que quedar, bueno, pues impresionado y te cambia un poco el concepto, ¿no? Te cambia mucho la manera de ver la vida, ¿no? Así es, muy claro que te cambia. Te hace creer más en otras realidades que están ahí pero que no vemos, claro. Pues vuelvo a decirte que muchísimas gracias, Alejandro, que es un placer tenerte aquí y que estás invitado para volver cuando tú lo desees. Lo haremos, gracias. Bueno, pues y ahora nosotros vamos a salir a la calle, vamos a ver el reportaje que Nadia nos ha realizado esta semana, preguntando precisamente por eso, por las carreteras cordobesas. Hoy estamos en el Boulevard y vamos a preguntarle a los cordobeses si alguna vez les ha pasado algo extraño yendo por la carretera. ¿Yendo por la carretera? Sí, muchas cosas. ¿Como qué, por ejemplo, de accidente o algo? No, más bien del tipo de algo paranormal. Pues la verdad que un par de veces sí, me ha venido una imagencilla que la verdad que es preocupante. Cuéntanos. Pues nada, íbamos camino de Huelva, nosotros siempre veraneamos para allí, para Huelva, y una de las veces pues vinimos por la noche. Nosotros siempre nos gusta hacerlo por la mañana, pero lo hicimos por la noche. Y una de las veces yo conduciendo, la verdad que no tenía sueño ni nada, sí me pareció como una imagen cruzarse por la carretera, la verdad que nos cagamos y de hecho nos quedamos a dormir en la carretera, porque pasamos bastante miedo, ¿no? Cosas así. Pues que veas a lo mejor una sombra o y te da la vuelta y no ves nada, que tampoco es algo extraordinario. Que me perdí en mitad de la nada. Nadie. Me tuve que saltar, vaya. Yo, está el coche ahí, tienes que ir. Perdí entre la nada, perdido. La Guardia Civil me salvó, La Guardia Civil me salvó. Pues ahora mismo no, ni nunca, vamos, extraño en qué sentido se refiere. ¿Si alguna vez has visto alguna sombra o has sentido alguna sensación extraña? No. ¿Alguna vez le ha pasado algo extraño yendo en carretera? Pues no, bueno, estuve a punto de tener un accidente de tráfico en cierta ocasión, pero porque iba con exceso de velocidad. ¿Y alguna vez ha visto yendo por la carretera alguna sombra o alguna sensación extraña? No he visto nada, arrollar a un perro, nada más, ninguna cosa rara. ¿Alguna vez les ha pasado algo extraño yendo por la carretera? Ninguna vez. ¿Y a usted? Sí, tampoco. ¿Todo bien entonces? Todo bien. ¿Cómo dice? ¿Le ha pasado alguna vez algo extraño yendo por la carretera? La verdad es que no, porque últimamente cojo muy poco el vehículo. ¿Algún recuerdo que tenga de alguna vez que le haya pasado algo que se haya asustado? ¿Algo misterioso? Sí. Francamente no. ¿Le ha pasado a usted alguna vez algo extraño yendo por la carretera? No, nunca. Afortunadamente nunca. No, nada. ¿Nunca? Nunca, de momento no. ¿Le ha pasado a usted alguna vez algo extraño yendo por la carretera? A mí la verdad que no. Y he tenido, porque lo he dejado, pues hace 2 años el carnet ya no lo renové.
pero he estado 52 años conduciendo sin ningún problema. ¿Le ha pasado a usted alguna vez algo extraño yendo por la carretera? Extraño, no. ¿Nada que recuerde de alguna sombra o de algún reflejo que viera mientras conducía? No, pues si algo relativo a los ovnis, no, ya me gustaría. ¿Y algo en plan de espíritu o algo así? No, tampoco. ¿En qué carretera? Cualquiera, mientras iban por la carretera, alguna sombra que vieran o alguna sensación extraña. En absoluto, nada. ¿Y a usted? Que yo recuerde, ¿no? ¿Y a usted le ha pasado alguna vez algo extraño? No, ni con nevar. Extraño. ¿Alguien que le haya contado alguna vez que ha sentido una presencia extraña o que ha visto una sombra en el arcén? No, la verdad no. ¿No? No. Pues bueno, pues sí. Hombre, conocer extraño, pues sí, de una luz, de algo raro, pero bueno, puede ser cosas de reflejo de lo que sea. Pero sí que he conocido alguna vez a alguien, sí, porque yo he andado por muchísimos sitios y siempre sí he conocido, incluso en el campo, bien por estrellas, que se piensa que es una estrella, un rabo de candela, pero vamos, se imagina uno que una estrella, vamos, la suele visto alguna vez, sí, más que conozco gente que le han pasado cosas extrañas de una luz, pero que a veces pueden ser cosas que de los pueblos, de reflejos de los pueblos, de lo que sea, no concretamente a nadie decirte, pueden tener que estar con un tractor y ha visto un rayo de candela, pero claro, a mí me lo ha pillado en tiempos de tormenta y eso, y se imagina que es algo de eso. ¿Y a usted le ha pasado alguna vez algo extraño? Sí, yo he ido por ahí en la carretera y he visto a lo mejor como a cruzarse algo de luz, pero a veces pueden ser reflejos de lo que sea, tampoco nunca le he hecho caso que sea algo extraño. Que yo sepa, no, pero es verdad que he escuchado cosas extrañas en programas de televisión y todo eso, y sobre todo una cosa muy interesante de los militares de Morón, que vieron, hay algo extraño que si buscas información puedes encontrar. Hay bastantes cosas clasificadas, pero vamos. No sé, yo antes en Tres Tierras había uno que le llamaba la Cuesta de la Muerte, y dice que ahí en una curva se mató uno y que se presentaba, le llama la Cuesta de la Muerte, vamos. Muchas gracias. Venga. Como comentábamos hace un momento con Alejandro, al anunciar en nuestras vías de contacto que íbamos a hablar esta semana de apariciones en carretera, de encuentros extraños en carreteras cordobesas, muchos de ustedes fueron los que se pusieron en contacto con nosotros por las distintas vías que hemos abierto, y fueron muchísimos los testimonios que recibimos. Uno de los que más nos impactó fue el de Rafael Delgado, que lo tenemos esta noche aquí con nosotros. Rafael es una de esas personas, al igual que Alejandro, que habla de estos temas con claridad, que mira a la cámara y dice: yo vi esto y esto es verdad y por eso lo cuento. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. No, hombre, un placer. Hace un momento hemos puesto un vídeo en el que hablábamos de la leyenda de la chica de la curva. Sea una chica, sea un chico, bueno, lo importante es que en este vídeo mostrábamos cómo una figura se montaba en un coche y desaparecía. Para ti esto es algo más que una leyenda, ¿verdad? Hombre, ya ves. Cuéntanos. Me ha pasado a mí. Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Bueno, pues resulta de que yo he trabajado en asistencia en carretera con la grúa y me salió un servicio en Pozo Blanco. Eso sería un sábado, seguramente, creo que fue un sábado. Y al venir para acá con el coche enganchado a la grúa ya se me hizo de noche. Entonces, claro, al pasar por los campamentos de ovejos, yo he hecho la mili allí y sabía que no se podía hacer autoestop. Pero claro, al pasar por la puerta del campamento, como iba despacio, pues había un soldado con una mochila colgada y yo vi que el muchacho me miró como diciéndome: párate y llévame porque yo no te puedo decir que te pares. Entonces cogí, pues saqué la intermitencia, me paré y le pregunté, digo: ¿vas para Córdoba? Y dice: sí. Digo: si quieres te puedo llevar. Ah, pues vale, pues muchas gracias. Lo monté en la grúa y le pregunté que de dónde era, me dijo que era de Huelva, que quería seguir en el ejército pero que no podía. Quiero seguir pero no puedo. Yo le dije: ¿por qué? Dice: por circunstancias de la vida. Me dio una cosa así, más o menos me dijo eso. Entonces yo tenía un paquete de tabaco en lo alto del salpicadero de la grúa y el mechero, digo: con un cigarrito si quieres. Yo encendí uno y dice: no debería de fumar.
y menos en carretera y de noche, pues te puede pasar un accidente por ahí. Yo me lo tomé como otra cosa cualquiera, ¿no? Pero ya cuando empecé a bajar el Muriano por abajo, ya llegando a las curvas esas de la herradura y eso, lo único que me dijo el muchacho, porque era de poco hablar, he hablado un poco, me dio el chaval, dice, mira, ten mucho cuidado en estas curvas que ha fallecido mucha gente aquí. Entonces yo, claro, yo conocía ya la carretera de sobra, pero cuando ya tomé la última curva, quise pararme en el frenazo, en el parque ahí en el frenazo a la derecha, me quise parar para invitarlo a una cerveza o tomarme yo algo también. Pero mi sorpresa fue que ya no venía en la grúa. Y es que yo no paré la grúa, vamos. Es que yo no paré la grúa. ¿Y cómo te quedaste? ¿Qué pensaste en ese momento? A mí se me pusieron los pelos como escarpias. Yo me bajé de la grúa en el solar que hay delante del restaurante El Frenazo, me bajé de la grúa, dejé hasta la puerta abierta y fui corriendo a decírselo a Arderbada. Digo, mira que me ha pasado esto. Y dice, anda ya, hombre, ¿eso cómo va a ser? Digo, joder, que lo recogió ahí en el cuartel del Muriano. Y lo curioso es que interactuaste con él, ¿no? Pudiste hablar con él. Sí, era de poco hablar, pero vamos, vinimos hablando, que era de Huelva, no sé si me dijo que se llamaba Joaquín, que tenía familia militar también. En fin, hablamos poco porque yo de vez en cuando pues me llamaban por la emisora de la grúa y tenía que contestar. Pero vamos, que hablamos un poquito y la sorpresa mía fue esa. Vamos, yo me quedé pasmado, vaya, porque es que no me esperaba eso. ¿No sospechaste nada extraño? ¿No le viste nada? Sí, era un chaval con una mirada muy profunda. La mirada la tenía vamos, yo no soy psicólogo, pero estudiando así en las personas un poquito, se veía que no, a mí no me daba la impresión de que aquel chaval tenía algo, no sé lo que era, porque yo no entiendo de eso, pero algo tenía. ¿Percibías algo extraño? Sí, sí, además lo intuía. Vale, Rafael, otro de los datos importantes que nos ha dejado hace un momento Alejandro era la aparición de un encapuchado. Él vio una figura espectral en una carretera, algo parecido a un fraile, a un monje. Parece que tú también has tenido... Ese día pasé más miedo todavía. En otras circunstancias, en otro lugar, tuviste un encuentro. En la finca de La Caballera, en Trasierra. Yo estaba en el paro y me avisaron para guardar un coto durante 2 noches, porque después de esas 2 noches iba a haber una montería. Entonces, para que no entraran furtivos, me contrataron 2 noches. Claro, como estaba en el paro, me venía muy bien. Y una de las noches, pues, eso fue en pleno mes de enero, resulta de que yo iba con mi coche, y me dieron un tabardo, en fin, una linterna grande, y me dieron un poquito de coñac para el frío, y yo tenía que dejar el coche a la orilla de la carretera y dar una vuelta por la finca con mi linterna. Y claro, la primera noche normal, solamente entraron 2 furtivos que los echamos fuera y ya está. Pero la segunda noche, a las 3 de la mañana por ahí, estaba en el coche metido, estaba lloviendo, y yo vi pasar algo, una sombra, y un animal no era. Entonces, claro, me bajé del coche, cogí la linterna y me fui detrás y empecé a mirar, y yo no vi allí nada más que un fraile que no le vi la cara, porque la capucha le llegaba hasta aquí, y descalzo. Y cuando le llamé la atención y la alumbré con la linterna, yo no le vi la cara al hombre aquel. Yo salí de allí echando chispas, vamos. O sea, le alumbraste, perdona que te interrumpa, le alumbraste con tu linterna para intentar verle el rostro. Claro, para y no saber viste quién nada. era, si era un fraile que se había perdido o le había pasado algo. Llevaba la ropa de fraile, los pies descalzos. Luego yo le alumbré la cara con la linterna y cuando vi que no le vi la cara, ahí fue cuando ya se me vine abajo y salí corriendo de allí echando chispas, vaya. O sea, que no se la viste o que no tenía. Bueno, que no se la vi. La capucha la llevaba hasta aquí y yo para mí que no tenía cara o algo le pasaba a aquel hombre. ¿Has tratado de buscar alguna explicación racional? ¿Piensas que pudiera hacer algo un fraile en ese coto una noche? Es que es imposible por ahí, ¿no? Por esa finca es imposible que haya curas ni frailes por ahí. Eso es imposible, vaya. Porque es que yo conozco bien Trasierra, ¿no? Que la conozco como a la palma de la mano. ¿Y desde entonces ha cambiado algo tu percepción respecto a este tipo de historias, respecto a este tipo de leyendas? Me han pasado varias cosas, yo es que no llego a entender tampoco. La verdad es que me han pasado varias cosas. Pero vamos, lo que más me ha impresionado ha sido lo del muchacho este, el soldado este, y lo del fraile. Porque otro día también murió mi padre y estaba en Reina Sofía en el tanatorio y se me apareció un chaval
Y lo único que me dijo, dice, si me lo hubieras dicho, tu padre no se muere. Eso es lo único que me dijo. Se levantó y se fue. Y yo estaba allí llorando con una magdalena. ¿Y a ese muchacho no Eso la es otra volviste a cosa ver? que me ha pasado. O sea que... Y no le encuentro explicación a nada, vamos. Bueno, ya saben, hay sucesos que todavía no les encontramos explicación. Ojalá Rafael tenga suerte y algún día pues pueda encontrarle una explicación, un motivo por el que te ocurrió aquello y que sea positivo, seguro que sí. Ya quisiera yo. Bueno, pues ya lo han escuchado estos dos amigos que hemos tenido aquí esta noche, como para ellos el fenómeno de las apariciones en carretera, de las apariciones espectrales, es algo real, tangible. Aquí lo han contado mirando a la cámara, como estoy haciendo yo ahora mismo, y aquí han compartido con todos nosotros sus experiencias. Enseguida estará con nosotros Jorge Liébana para tratar de arrojar algo de luz a todas estas incógnitas que se están planteando a lo largo del programa. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Manuel, de nuevo. ¿Qué tal? En la entrevista de Alejandro López Andrada hemos estado viendo cómo nos ha contado esa aparición de una figura espectral como de un monje. Luego hemos tenido aquí hace un momento también a Rafael Delgado, que nos ha coincidido con una aparición muy similar, la de un monje, la de un fraile, que según él pues era imposible que se encontrara en aquel lugar en ese momento, una noche de lluvia fortísima. ¿Crees que puede tener algún tipo de relación estas dos apariciones? Hombre, en primer lugar hay que saber que no son las dos únicas personas las que han llegado a ver, tanto en carretera como en campo abierto, este tipo de apariciones. El problema es que es muy difícil saber si estas apariciones tienen relación entre sí, porque realmente no tenemos una certeza, no sabemos en qué consiste este fenómeno de las apariciones. El caso de Alejandro, hay una curiosidad, y es que se produce a solamente 1 kilómetro, inspeccionando un poco la zona, analizando el plano, se produce a solamente 1 kilómetro de un punto mágico, un punto templario, como es la ermita de la Virgen de Guía. Un lugar cargado de leyenda, como todos los rastros que han dejado los templarios en nuestro país. ¿Puede tener alguna influencia, piensas tú? Hombre, ahí entraríamos ya dentro de una de tantas teorías que rodean este fenómeno, que hablaría sobre la posibilidad de que hechos del pasado pudieran manifestarse en un futuro de la misma manera que sucedieron. Es cierto que en esa ermita de la Virgen de Guía los historiadores la datan de la época de los templarios, incluso la atribuyen a construcción templaria directamente. Es cierto que de ser así, pues se construiría con un interés más estratégico que el simple hecho de levantar un lugar santo, y el movimiento de monjes en los alrededores pues sería bastante habitual. Por lo tanto, estamos planteando como primera hipótesis la de que pudiera ser, bueno, pues un momento del pasado, unos monjes paseando por ahí, que se estuviera reproduciendo en el momento actual, actual de espacio-tiempo, como un bucle sin fin, ¿no? Eso sería una primera teoría. Correcto. ¿Qué ocurre cuando esa aparición interactúa con las personas? Que la cosa se complica bastante. Porque en esta primera teoría hemos hablado de la posibilidad de que dos, digamos, dimensiones paralelas choquen en un punto concreto del tiempo y se pueda manifestar de esa manera. Pero claro, cuando estamos ante un fenómeno que interactúa ante el testigo, interactúa con él, tenemos que pensar que de alguna manera esa aparición tiene que ser consciente del lugar y el momento en el que está. Es decir, que es muy complicado achacarlo a otro punto del tiempo o a otro lugar del mundo o de otra dimensión, cuando realmente está interactuando, porque tenemos que pensar que es consciente de que está efectivamente allí. ¿Y piensas que existe la posibilidad de que estas apariciones se produzcan con un objetivo? Es decir, para, por ejemplo, avisar a la persona de que corre un peligro. Pues hay diversos testimonios que apuntan a eso. De hecho, varias de las apariciones que suelen relatarse tienen que ver con personas que han fallecido, incluso recientemente en accidentes de tráfico, en puntos muy cercanos a donde se aparece, que han sido incluso reconocidos por conocidos a ellos, allegados, familiares, y que incluso llegan a esa forma de interactuación que tienen con esos testigos. Se hablan ellos mismos de advertencias, de oye, tened cuidado con este punto. Incluso hay veces en las que se llegan a montar en ese vehículo, y una vez en ese vehículo en el que están, dan ese aviso para luego desaparecer. Como si hubieran ya cumplido con su misión, ¿no? Efectivamente.
En las carreteras se ven cosas realmente extrañas y sobre todo cuando uno empieza a investigar, a tirar un poco de archivo, encuentra casos realmente sorprendentes. ¿Alguno que te haya llamado la atención especialmente? Sí, pues no tenemos que irnos muy lejos porque precisamente en la carretera que va de Lora del Río a Carmona han habido diversas apariciones. Una de ellas fue muy famosa porque salió en otros programas y en otros, incluso en libros ha aparecido. Es una aparición muy curiosa porque todos los testigos que la han visto relatan exactamente lo mismo, y es que ven unas piernas de personas correr de un lado a otro de la cuneta para luego desaparecer. ¿Como solo las piernas, solo la parte de abajo? Solamente las piernas. Es que es muy curioso porque todos los testigos, supuestamente personas que no se conocen de nada y que a lo largo de muchos años han visto esa misma aparición, coinciden en que solamente han visto lo que es de cintura para abajo, las piernas de una persona que describen como un hombre que lleva como unos vaqueros o unos pantalones de pinza, que sale corriendo de un lado a otro de la cuneta, pero no pueden ver la parte superior nunca. Y bueno, este caso es realmente bastante llamativo. ¿Algún caso más que te haya llamado la atención? Sí, hay uno que siempre me ha gustado mucho desde que tuve conocimiento de él, y es que en la famosa carretera de Morón de la Frontera, que es una carretera que va a dar precisamente a una base militar hispanoamericana que hay en Morón de la Frontera mismamente, hace unos 20 años unas 4 personas iban pues circulando con su vehículo, cuando ya de lejos vieron algo extraño y se pararon para ver qué es lo que era. Entonces estos 4 testigos coinciden en describir eso que vieron como una columna de niños que iban, niños y niñas, vestidos con el típico uniforme colegial, además como si fuera de otra época, que salían como en columna de la cuneta, cogidos de la mano, saltando y haciendo el mismo cántico, haciendo como una especie de coro, que atravesaban esa carretera donde ellos estaban parados y digamos al llegar a la siguiente cuneta, pues desaparecieron de la misma forma que aparecieron, en columna, básicamente. Jorge, algunos espectadores nos han enviado sus casos y algunos nos han llegado a hablar de luces que les perseguían en su coche, en su vehículo. ¿Qué puedes decir a estos amigos? Pues hombre, puedo decir que el fenómeno OVNI tampoco se va a escapar, por supuesto, a este fenómeno. Hay muchas personas que afirman, por supuesto, no solamente haber visto luces en carretera mientras andaban precisamente siempre, y esto es algo muy habitual en la casuística, en carreteras secundarias, solitarias, normalmente prácticamente sin tráfico, pero es que podemos ir más allá porque hay personas que incluso afirman que seres que ellos describen no exactamente como personas, les dan el alto en la carretera, los hacen parar, se presentan incluso como seres de otros mundos, de otras dimensiones, y pues nada, quedan con ellos, y además que los describen como personas que van con una especie de uniforme o de escafandra que no parecen por supuesto de este tiempo, como si fueran muy futuristas para lo que es esta época. Bueno, pues el de las apariciones en carretera es un fenómeno lleno de sombras, sobre todo, más que de luces, con muchísimas variantes y que deja abiertas muchísimas incógnitas. Efectivamente, pues así es, pero también quisiera lanzar un mensaje de advertencia porque la increíble casuística de este fenómeno también lleva a algo quizás más negativo, y es que el tema de que hay muchos bromistas que se dedican pues a disfrazarse y a pasearse por las cunetas de las carreteras para asustar a la gente, para intentar provocar que luego cuenten pues, este tipo de anécdotas, pero esto tiene un lado muy peligroso, y es que hay que ser consciente de que estamos en una carretera y ya hay casos en los que ha habido accidentes, incluso con casos de muerte, así que quiero lanzar simplemente la advertencia de que esto es un fenómeno que hay que tomarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad porque está muy ligado a una carretera y al tráfico y a lo que eso conlleva. Claro que sí, un fenómeno también peligroso. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, José Manuel, como siempre. Y ustedes, bueno, pues no muevan ni un solo dedo si les está gustando el tema, porque ahora viene Almudena con todos esos casos que ustedes nos han enviado y que les van a sorprender y les van a dejar, bueno, pegados a su asiento. Buenas noches, Almudena. El tema del día sabemos que son las apariciones en carretera. ¿Qué nos han enviado nuestros amigos? Buenas noches, José Manuel. Pues tenemos muchas cosas, te voy a leer algunas de las más destacadas esta semana. Por un lado tenemos a Simón del Sexto Sur, que él cree que existe la chica de la curva. A él le pasó que en la carretera de Santo Domingo recogió a una chica, la montó en el asiento de atrás y cuando él miró se dio cuenta que había desaparecido, se había esfumado esa chica.
José Alberto, del Parque Cruz Conde, nos asegura que cuando iba con su moto por trasierra, una sombra negra con forma de mujer se le abalanzó. Él intentó esquivarla con su moto, pero no pudo y se cayó de la moto. Estuvo 1 mes y medio en Reina Sofía de Córdoba y todavía recuerda este suceso como algo increíble que le sucedió ese día. Marga, del Parque Figueroa, nos cuenta que cuando ella era pequeña iba una noche montada en el coche con su padre, volvían de casa de sus abuelos de Encinarejo a Córdoba y de repente se encontraron un hombre en la glorieta. Ese hombre iba como moribundo, su padre lo paró y se dio cuenta que tenía el rostro totalmente negro, no había nada de esa persona. Todavía lo recuerda Marga. Bueno, vaya batería de testimonios y además todos muy cercanos, en zonas, en puntos muy cercanos a donde nos encontramos. ¿Qué más? Pues ahora viene lo mejor, José Manuel. Cada vez que los espectadores nos mandan un testimonio, una extraña aparición, lo marcamos en el mapa. ¿Quieres saber dónde se produce la mayor concentración de apariciones? Estoy deseando. Entre los kilómetros 35 y 45 de la Nacional 331. Es la antigua carretera de Córdoba a Málaga. Es curioso comprobar cómo personas que no se conocen entre sí han coincidido en estas apariciones raras, en siluetas fantasmagóricas y toda clase de sombras en la cercanía de esta carretera. Bueno, antes de continuar voy a explicar a nuestros espectadores, cuando empezamos a recibir los testimonios de los amigos que quisieron ponerse en contacto con nosotros vía Facebook, WhatsApp, comenzamos a colocar sobre el plano, sobre el mapa de Córdoba, cuáles eran los puntos donde se producían esas supuestas apariciones. Bueno, pues luego, después de ver que la mayor parte de los puntos se concentraban en esa zona que acaba de comentar Almudena, lo que hicimos fue tirar de archivos, acudir a hemerotecas, acudir a recortes de periódicos antiguos y comprobar si en ese lugar había ocurrido algún hecho luctuoso. ¿Y qué conseguimos, Almudena, cuando consultamos estas fuentes antiguas? Pues aquí está la sorpresa. En esta carretera, a la altura más o menos de Montilla, se han producido muchos sucesos luctuosos. Cuando investigamos en la prensa anteriores, caemos en la fuente de que hay un punto negro que se ha producido pues varias tragedias en ese punto. Por mencionar solo algunos, vamos a decir algunos de los que han aparecido en el periódico estos últimos años. Comienzo. El 30 de agosto de 2005, FJM, de 53 años, vecino de Córdoba, sufre un accidente mortal al chocar con su turismo frente a un camión que circulaba en sentido contrario a la N331. El 21 de mayo de 2004, un hombre de 30 años, vecino de Montilla, pierde también la vida en esa misma carretera, a poca distancia de la Nacional 331, con la A309, dirección a Aguilar de la Frontera. El 19 de septiembre de 2003, 5 personas mueren en un brutal accidente en el kilómetro 43, a escasos 500 metros de la entrada de Montilla. En la misma se vieron implicados un camión, una furgoneta y 2 vehículos. El 28 de marzo de 2003, otro trágico accidente, en el kilómetro 40 de la misma carretera. Le costó la vida a una chica y a un chico. Estos chicos se iban a casar 2 semanas después y murieron los 2 en el acto. También tenemos el día 30 de noviembre del 2002, otro dramático choque frontal. Le cuesta la vida a una mujer de 56 años en Montilla, en el kilómetro 41 de la Nacional 311. En el destino quiso separarse con esta familia porque se chocó con en este caso su marido y su hija, y fallecieron toda la familia. Nos has dejado helado, Almudena. Bueno, pues enhorabuena, gran trabajo de investigación y te esperamos la próxima semana. Recordar a nuestros amigos, antes de que se nos pase, las vías de contacto. Si ustedes quieren mandarnos sus propios testimonios, pueden hacerlo en el correo electrónico info@cordobamisteriosa.es, en el WhatsApp o llamándonos por teléfono, incluso como están haciendo algunas personas, algunos amigos, en el 634-221-984, nuestro Facebook, el Facebook de Córdoba Misteriosa, y nuestro recién estrenado Twitter, @cordomisteriosa. Y bueno, y utilizamos también los hashtags de cada programa. No olviden contarnos todo lo que les parezca. Y ahora cambiamos un poquito de tercio, ya llega Nazaret con todas esas historias de la red de redes. Tenemos una semana más el lujo de contar aquí con Nazaret Mesa, que viene a compartir con todos nosotros las historias más fascinantes que han sacudido la red en las últimas semanas, y además estos últimos días han sido bastante intensos. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Nazaret. Cuéntanos, ¿qué es esa historia de la que me has estado antes hablando entre bastidores? Bueno, pues esta semana la primera historia es muy interesante. Ocurre en Gran Bretaña y bueno, pues trata de una modelo británica que realizó una autofoto con su bebé
en la bañera y bueno, pues la subió a redes sociales y bueno, al analizarla se dio cuenta de que había una mano, digamos, que no corresponde ni a ella ni al bebé, puesto que el bebé se le ven las dos manos en la fotografía, ella está haciendo la foto con una mano y cogiendo al bebé con la otra. Así pues, esta mano no se sabía a quién correspondía. Ella investigó y descubrió que en la casa, en esa misma casa donde ella reside, pues años atrás una misma mujer había muerto en esa misma bañera, se había quitado la vida ella misma, se había suicidado. Recuerdo que esta foto, bueno, pues fue bastante popular en redes sociales hace ya algunas semanas. Sí. ¿Ha habido alguna novedad sobre este caso? Sí, la novedad de este caso es que bueno, la chica ha fallecido con tan solo 25 años y la autopsia no ha revelado ninguna causa de muerte justificada. Así pues se encontró el cadáver de la chica y el bebé jugaba al lado del cadáver de la madre con sus juguetes habituales sin ningún tipo de problema ni trastorno. No se sabe a día de hoy el porqué de la muerte. Bueno, pues un suceso trágico lleno de incógnitas que seguro que a todos los seguidores de esta modelo les habrá conmocionado. Sí, y aparte pues no es la primera muerte, digamos, que hay en la familia de esta chica y lo curioso de este caso es que la muerte se dio a las 4 horas de que la chica subiera una fotografía de la madre en la red social de Instagram. Así que el misterio es todavía más sobrecogedor, digamos. Increíble. Cuéntanos. Bueno, pues cambiando de tema y hablando de algo más agradable, pues vamos a ver a continuación unas curiosas imágenes que nos deja un profesor universitario, en el cual él asegura que las hadas existen. Y esto ocurre puesto que él está haciendo fotos normales de paisajes y bueno, pues él más tranquilamente en su casa decide ampliar la imagen, hacer zoom y descubre pues unas pequeñas y diminutas figuras que él dice que son hadas. Las imágenes están expuestas en un museo y bueno, él pide mentalidad abierta a la hora de verlas. Por supuesto, la gente más escéptica no visualiza estos pequeños seres diminutos, pero ahí se deja. Cuéntenos en Twitter qué les han parecido estas imágenes. ¿Son hadas? ¿Son algún tipo de insecto desconocido? Cuéntenoslo, nos interesa saberlo. Una más, Nazaret. Bueno, y por último, otra historia que ha dado mucho que hablar, que ocurre también en el Reino Unido, es que hace unas pocas semanas pues una chica de 16 años estaba jugando al tenis con su madre. Esto se da en un pueblo cerca de Birmingham y bueno, de repente pues aparece en el cielo una especie de anillo negro y ya te digo, la chica decide fotografiarlo, al igual que otras tantas personas que estaban cerca de este sitio. Se ha investigado y no se ha encontrado una causa justificada, ni ya te digo, se ha investigado sucesos meteorológicos, nada. Se habló con bomberos, ese día no se produjo ningún tipo de incendio y bueno, el anillo este es una humareda negra que hay gente que dice que es un ovni, gente que dice que es un grupo de insectos, pero a día de hoy no se ha encontrado un motivo lógico ni una causa natural que justifique esto. Bueno, realmente si fuera un grupo de insectos o fuera un humo que no proviene de ningún fuego, no sé qué me da más miedo, pero bueno, que probablemente los científicos lleguen algún día a descubrir qué es lo que ocurrió. Sí, aparte se mantuvo en el aire sobre unos 3 minutos y luego totalmente se desvaneció sin dejar ningún tipo de rastro, por eso no se ha llegado todavía a ninguna conclusión lógica. Bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias, Nazaret, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, a ti. Y a ustedes también les espero la próxima semana, aunque si son impacientes y quieren venir a vernos antes, quieren vivir el misterio en primera persona, recuerden que cada viernes y sábado, personas que presentamos el programa, organizamos rutas por la Córdoba más misteriosa, rutas relacionadas con la crónica negra, con las leyendas, las historias de fantasmas y apariciones en casas encantadas que se han producido en la ciudad y la visita a algunos puntos mágicos de nuestra geografía. No olviden que pueden ampliar esta información en www.cordobamisteriosa.es. Les espero en 7 días.